Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas en el contexto de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, organizadas por el Instituto de Física Teórica de la Autónoma y el CSIC, con la colaboración de la Residencia de Estudiantes, a quien quiero agradecer antes de nada su colaboración por dejarnos utilizar estas premisas tan adecuadas. Algunos de vosotros a lo mejor recordáis que el año pasado ya tuvimos una serie parecida. Es una serie sobre el estado de la cuestión en los fundamentos de la física. Y por tanto lo que vais a oír durante estas 2 semanas son una serie de charlas en las que el énfasis va a estar, digamos, en las fronteras del conocimiento, en lo muy pequeño y en lo muy grande, que son las fronteras del conocimiento, digamos, a priori en física fundamental. Veréis que la elección de temas, sobre todo aquellos que hayáis venido el año pasado, es parecida, y eso refleja esencialmente el hecho de que el personal de los conferenciantes son miembros del Instituto de Física Teórica y hay una visión un poco panorámica de los temas de trabajo del Instituto de Física Teórica. Aún así, hemos cambiado la mayor parte de las caras, de forma que tendréis oportunidad de ver diferentes matices, diferentes estilos, diferentes puntos de vista, que siempre es muy interesante. Y en algunos casos se repiten, por ejemplo, la charla de Belén Paredes de esta tarde se repite, y aquellos que la hayáis visto, pues os animo a que la volváis a ver, porque es como las películas de culto, cada vez que las vuelves a ver descubres matices nuevos, ¿no? Bien, antes de dar paso al primer conferenciante de hoy, me gustaría hacer un poquito de publicidad del Instituto de Física Teórica, en particular del hecho de que nuestra actividad en el ámbito de la divulgación pues no está restringida a estas charlas que damos aquí. Si visitáis la página web del Instituto, pues podéis encontrar una sección dedicada a divulgación y, por ejemplo, pues hay algunas secciones interesantes como pregunta a un científico. Podéis hacer una pregunta online que va a ser respondida por un miembro del Instituto de Física Teórica, una pregunta a un experto de cualquier cosa de física fundamental. También, y sobre todo orientado a los profesores y a los estudiantes de bachillerato, encontráis material didáctico que os puede resultar interesante, material de charlas como estas, por ejemplo, y esa parte, digamos, del material va a ir en aumento durante este año considerablemente, es decir, van a empezar a aparecer vídeos pedagógicos, por ejemplo, cortos, sobre temas particulares, explicando una idea concreta, por ejemplo. Entonces eso lo iremos completando durante el año, así que si queréis, sobre todo si sois profesores de instituto o estudiantes y os apetece echar un vistazo de vez en cuando a la página, pues veréis que la página está viva. También hay actividades para grupos de estudiantes que se organizan con periodicidad, en las que se ponen juntos una serie de estudiantes para hacer una práctica, por ejemplo, estudiando, yo qué sé, manejar datos directos del acelerador para hacer una especie de simulacro de búsqueda de la partícula de Higgs. Eso lo hacemos 2 veces al año, creo, y es una actividad que tiene mucho éxito entre los estudiantes. Bueno, les da la opción de ver un poquito desde un ángulo más fresco en qué consiste este tipo de actividad que hacemos. Otra cosa que podéis hacer en esta página es, sobre todo si sois profesores de instituto, podéis reservar la visita de un experto del IFT para dar una charla en vuestro instituto parecida a las charlas que vais a escuchar aquí, ¿de acuerdo? Damos del orden de 50 charlas al año en institutos de la Comunidad de Madrid y nos gustaría, en principio, dar muchas más si fuera necesario. Por último, el CSIC nos pide que rellenéis un cuestionario online, que es un cuestionario, digamos, acerca de esta actividad. El problema que tiene esto es que el link de internet que aparece ahí abajo, como veis, es imposible de copiar, es decir, no hay forma de que podáis copiar eso. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el link en nuestra página web del Instituto de Física Teórica, de forma que podáis acceder al cuestionario online y lo rellenéis. A nosotros nos vendría bien que lo hicierais, porque nos piden que
que demos estos datos y además nos pueden servir para mejorar la actividad. Así que sin más, voy a presentar al conferenciante de hoy. Para empezar con fuerza, pues hemos decidido empezar con el director del instituto, para empezar con seriedad. Vamos a empezar con Carlos Muñoz, que es catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador en la Universidad de Oxford, en el CERN, en muchas otras instituciones importantes y desde hace bastantes años pues, trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del IFT y en los últimos años, además de ser un experto en la construcción de modelos de partículas y en teorías de materia oscura, pues también se ha convertido en un experto en lidiar con otros aspectos más oscuros de la vida del académico, como lidiar con la burocracia y la administración en este país. Así que, sin más, os dejo con Carlos Muñoz, por favor. Gracias. ¿Se oye? Espero que sí. Vamos a ver. ¿Está funcionando? ¿Se me oye? Sí. Está funcionando. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia. Gracias al profesor Barbón por esta introducción tan buena que ha hecho, haciéndome la pelota. Quiere conseguir que le subamos el sueldo, pero como sabéis, a los funcionarios nunca se nos sube el sueldo, se nos va bajando, ¿no? Cuanto mejor trabajamos, más se nos baja. O sea que eso no hay manera de evitarlo. Bueno, pues yo voy a dar la primera charla de este ciclo y como es la primera voy a hablar de muchas cosas y luego iréis viendo, permitidme que os tutee a todos, también podéis tutearme a mí, por supuesto. Como luego iréis viendo, muchas de las charlas que se van a ir dando durante el ciclo se va a explicar con más profundidad cosas que yo voy a contar un poco por encima, ¿no? Bueno, para empezar, no nos funciona el PowerPoint. Vamos a ver. Bueno, voy a tener que usar esto. Bueno, lo que quiero contar aquí es ver si podemos entender la composición del universo. Y para ello necesitamos conocer las partículas elementales que lo constituyen y también las interacciones que existen entre ellas. Entonces, lo que vamos a intentar hacer al principio de la charla es describir todas las partículas conocidas y también qué interacciones tienen. Después de eso, vamos a hacer unas especulaciones. Vamos a pensar que quizá nos falten algunas partículas en esa lista que todavía no conocemos, pero que podrían existir. Y en base a esas posibles partículas, lo que vamos a intentar hacer es asociar esas partículas con nuevas simetrías, por ejemplo, con supersimetría, con otra teoría que se llama supercuerdas, que también estoy seguro que habréis oído hablar muchas veces. Y también veremos que todas esas simetrías que dan origen a unas nuevas partículas son partículas que podrían usarse para explicar el problema de la materia oscura del universo, del cual también intentaremos hablar un poco. O sea que eso es más o menos la idea de la charla, intentar comprender el universo, lo que conocemos y lo que desconocemos, y ver cómo lo que desconocemos quizás se podría explicar. Como he mencionado al principio, esta charla es la primera y espero que sirva de introducción a algunas charlas posteriores, porque yo contaré por encima una serie de cosas que luego los investigadores del instituto contarán con mucho más detalle en charlas posteriores, por tanto, estáis obligados a venir a las siguientes charlas. Yo, por ejemplo, voy a introducir cosas como el Higgs, como los quarks y los gluones, las cuerdas, cosmología, etcétera, etcétera. Bueno, mi primera disculpa es que las transparencias a partir de ahora están todas en inglés. Porque he dado la charla en el extranjero y hace 7 años que quiero pasarla a español, pero no lo consigo, por falta de tiempo. Como decía aquí Pepe, hay mucha burocracia, es imposible, ¿no?
Entonces, creo que he conseguido poner 2 o 3 palabras en español a lo largo de la charla y bueno, pero no importa, porque yo lo voy a dar en español y todos sabéis inglés, o sea que tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, al principio del siglo XX, como sabéis, había un cierto lío científico, porque había una serie de fenómenos, el calor, el magnetismo, la electricidad, la luz, los rayos X, los rayos ultravioleta, que no se sabían conectar muy bien unos con otros, se pensaban que eran de alguna manera distintos y no se tenían ideas muy claras al respecto, ¿no? Lo que sucedió es que todo ese lío que existía científicamente a principios de ese siglo, del siglo XX, se resolvió al final, estoy ya yendo al final, no estoy contando los intermedios, se resolvió por una teoría que ahora conocemos como la electrodinámica cuántica, Quantum Electrodynamics en inglés. La electrodinámica cuántica tiene 3 ingredientes básicos con los cuales se explica la interacción de la luz y la materia, y son fundamentalmente usa mecánica cuántica, usa relatividad especial, que son las 2 teorías estándar ya que todos conocemos que funcionan perfectamente, y un punto importante es que necesita o usa por lo menos partículas que son puntuales, ¿de acuerdo? O sea, no tienen extensión las partículas, tal como están formuladas en la electrodinámica cuántica. Este es un tema interesante porque luego está relacionado con las teorías de cuerdas, de las cuales también intentaré comentar un poquito más adelante. Bueno, pues básicamente la teoría de la electrodinámica cuántica fue terminada, fue construida, se terminó en el año más o menos 1948, cuando estos 3 científicos, Feynman, Schwinger y Tomonaga, independientemente publicaron 3 artículos en los cuales explicaban cómo renormalizar la teoría, que es un nombre raro, pero que quiere decir básicamente la teoría, cuando se hacen cálculos salen infinitos, en vez de salir números concretos determinados, salen números que son infinitos, y ellos entendieron cómo esos infinitos se podían cancelar, y por tanto da lugar a números finitos y que coincidían con los resultados experimentales. Por este trabajo recibieron, como veis, el premio Nobel en el año 1965. Bueno, la electrodinámica cuántica es una teoría cuántica de campos. Hay más teorías cuánticas de campos, como veremos dentro de un momento, la cromodinámica cuántica, la teoría electrodébil, etc. Pero básicamente la idea de la teoría cuántica de campos es que lo fundamental son los campos, no las partículas, y las partículas son excitaciones de esos campos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle al respecto, simplemente mencionar como idea general es que en electrodinámica cuántica, por ejemplo, la interacción entre un electrón con otro electrón, pues es decir, la repulsión que se produce entre ellos es debida a que se están intercambiando fotones y los fotones llevan la información de que deben repelerse, ¿de acuerdo? O sea, no existe una interacción a distancia, sino que existe una interacción que se produce por un intercambio de información que la transmiten, en este caso de la electrodinámica cuántica, los fotones, ¿no? Esta es básicamente la idea y todas las demás teorías cuánticas de campo se basan en esta idea fundamentalmente, ¿no? O sea que de esa manera lo que es el electromagnetismo, el campo electromagnético de Maxwell, acordaros que Maxwell fue el primer unificador de la historia de la física, ¿no? Unificó la electricidad con el magnetismo, pero en un contexto clásico, en el año 1873, pues se cuantiza y eso es la electrodinámica cuántica, ¿eh? El campo electromagnético pasa a tener excitaciones que son los fotones, ¿no? Partículas. Muy bien, pues la electrodinámica cuántica ha sido comprobada hasta la saciedad experimentalmente y como veis aquí, como dice Feynman, o decía porque ya falleció, por cierto, estos se llaman diagramas de Feynman, los inventó él para hacer cálculos en electrodinámica cuántica, pues como él dijo, no hay, decía, puedo decir orgullosamente, porque él fue uno de los que lo construyó, por supuesto, que no hay diferencia significativa entre el experimento y la teoría, o sea que con muchas cifras decimales la teoría reproduce lo que luego vemos en los experimentos, ¿no? O sea, es una de las teorías más perfectas que existen en ese sentido, en cuanto a cálculos. Muy bien. Bueno, pues entonces la mayor parte de los fenómenos en el mundo se pueden explicar por la electrodinámica cuántica. Por ejemplo, los átomos están hechos de un cierto número de protones que intercambian fotones con los electrones que se mueven a su alrededor. Aquí tenéis, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, un protón, y está intercambiando continuamente fotones con los electrones. Los fotones llevan la información y le dicen al electrón que tiene que moverse alrededor del protón.
Hay una serie de procesos cuánticos, por ejemplo, un fotón se puede convertir en pares de electrón-positrón, que otra vez se vuelven a aniquilar y producir fotones. Hay una serie de procesos cuánticos de los que no vamos a hablar, pero que digamos que permiten hacer los cálculos y se ve que todo funciona perfectamente. Bueno, sin la interacción electromagnética, por tanto, no existirían los átomos, o sea que somos afortunados de que exista la interacción electromagnética, y básicamente con la electrodinámica se puede explicar pues, todo, ¿no? Gases, metales, aislantes, cristales, porque las cosas son blandas, son duras, tienen color, son transparentes, etcétera, etcétera. Todo eso lo explica a la perfección la electrodinámica cuántica. Pero no todos los fenómenos los explica la electrodinámica cuántica. Por ejemplo, no explica por qué los protones se mantienen unidos en un núcleo atómico, a pesar de que hay una repulsión electromagnética, ¿no? Porque los protones tienen carga positiva, están en el núcleo muy pegados y, sin embargo, a pesar de que se repelen entre ellos, se mantienen unidos, ¿no? Entonces, eso no lo puede explicar la electrodinámica cuántica y hay que recurrir a otro tipo de teoría, y esa teoría, la teoría que resolvió este problema del núcleo atómico, es lo que hoy se conoce como la cromodinámica cuántica. La cromodinámica cuántica que se acabó de construir en el año 1973, más o menos, QCD en las siglas en inglés, y nos dice algo parecido al electromagnetismo, nos dice que hay un nuevo tipo de fuerza que los mantiene unidos a los protones y a los neutrones en el núcleo atómico, ¿no? Y es una fuerza que se llama interacción nuclear fuerte porque la constante de acoplo es más grande, bastante más grande que la constante de acoplo electromagnética, ¿no? Por eso se llama fuerte. Bueno, pues afortunadamente existe la interacción fuerte porque si no, no existirían los núcleos atómicos. O sea que en ese sentido es también una interacción muy importante para el funcionamiento de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, como ya habréis oído hablar muchas veces, pues un protón no es una partícula elemental. Un protón está formado por tres partículas elementales, ¿de acuerdo? Que aquí he dibujado con, como veis, dos quarks que se llaman del tipo U, up, arriba, en inglés, y que tienen carga más 2/3, en unidades de la carga del electrón, y un quark del tipo D, down, abajo, son nombres que se han puesto por poner algunos nombres, ¿no? Porque había que mencionar de alguna manera estas partículas, y los autores que lo hicieron pues, bueno, eran muy simpáticos y le pusieron estos nombres interesantes, ¿no? Esto, por ejemplo, el quark down tiene carga menos 1/3, si sumáis las tres cargas veréis que suma 1, más 1, y eso es efectivamente un protón. O sea que, digamos que esto que he puesto aquí no es que exista, no es que haya una capa por ahí recubriendo los tres quarks, simplemente hay tres quarks y eso es lo que vemos como un protón, ¿de acuerdo? Desde lejos, ¿no? Desde lejos no vemos los tres quarks, sino vemos un único objeto, ¿no? Bueno, pues en ese sentido el protón no es una partícula elemental y los quarks se mantienen unidos porque están intercambiándose esos muelles que he puesto ahí, que no son muelles, son lo que se llama una nueva partícula elemental, que son los gluones, ¿de acuerdo? Gluons en inglés. Entonces, la idea es que los quarks llevan una carga que se llama carga de color, por eso la teoría se llama cromodinámica cuántica, no tiene nada que ver con el color de pintar, es un nombre que se le ha dado, igual que la carga eléctrica es un nombre, ¿de acuerdo? Es una propiedad de la materia que le llamamos carga, pues en un caso eléctrica, y en este caso carga de color, por darle un nombre concreto, y están, digamos, se mantienen unidos esos quarks formando el protón, porque están intercambiando información a través de los gluones, ¿de acuerdo? Que es la que los mantiene unidos. O sea que el gluón hace un poco el papel del fotón en el caso de la interacción nuclear fuerte. Entonces, todos los hadrones, lo que se llaman hadrones, que son partículas compuestas como el protón, todos ellos, y hay cientos, ¿no? Pues se pueden explicar de esta manera. Por ejemplo, el neutrón, lo mismo. Tenemos, en vez de dos quarks U y un quark D, pues tenemos un quark U y dos quarks D. Si sumáis las cargas, 2/3 menos 1/3 menos 1/3, sale 0. O sea que el neutrón tiene carga 0. Y aquí tenemos un pión y hay más partículas, ¿no? Kaones, lambdas, sigmas, etc. Bueno, pues todas ellas se pueden explicar de esta manera. Resumiendo quiénes fueron los que construyeron esta teoría, porque hay muchísima gente involucrada, muchos científicos, pero por ejemplo menciono a Gell-Mann y Zweig, que fueron los dos científicos que propusieron
por primera vez la idea de los quarks, de que existían quarks. Hasta entonces no se sabía muy bien qué pasaba. Sabía que había un montón de partículas nuevas, no todas podían ser elementales porque había muchísimas, y a ellos se les ocurrió la idea de los quarks. La historia es curiosa porque los dos propusieron los quarks de manera independiente. El artículo de Gell-Mann está publicado, el artículo de Zweig no está publicado. ¿Por qué no está publicado? Porque él lo escribió cuando estaba trabajando en el CERN, en el Laboratorio de Física de Partículas, del que también hablaré dentro de un rato. Y en aquella época no es como ahora que uno se le ocurre una idea, la escribía y la mandaba a publicar. En aquella época había que pasar por el director del CERN o por el encargado de la división teórica, o dependiendo en qué división estabas, que decía si daba el visto bueno, que si el artículo le parecía interesante o si era una porquería y el CERN no podía involucrarse en ese tipo de artículos, ¿no? Entonces, el artículo de Zweig no se lo dejaron publicar, curiosamente, un pequeño error, ¿no? Pero si vais a la base de datos del CERN, podréis encontrar el preprint, ¿no? Lo que se llama el artículo sin publicar, ahí lo podéis encontrar y es muy interesante. Bueno, y como veis, a Gell-Mann le dieron el premio Nobel, a Zweig no se lo dieron, ¿no? No fue tanto por eso, porque Gell-Mann también contribuyó con muchas más cosas a la cromodinámica cuántica, aparte de la idea de los quarks, pero en fin, vamos, quizá igual también se lo mereciese Zweig, ¿no? Bueno, pues esto fue en el año 64 cuando lo propusieron, y luego, posteriormente, estos tres experimentales estadounidenses descubrieron los quarks. Los quarks no se pueden ver libres, pero ellos hicieron choques de protones, y entonces veían que cuando se producían esos choques, para explicar lo que veían, tenía que explicarse de manera que dentro de los protones hubiera algo. Y ese algo eran los quarks. O sea que eso fue la primera vez que se descubrió que efectivamente esa idea de los quarks que Gell-Mann propuso de una manera un poco matemática y que él, creo, si se lee el artículo, da la impresión de que no se cree muy bien de que existiesen, ¿de acuerdo? Los proponía como una idea matemática que daba lugar a esa explicación, pero no proponía que fuesen realmente partículas físicas. Este experimento demostró que sí que lo era, ¿no? Y esos tres señores recibieron el premio Nobel en el año 90, ¿no? por este gran descubrimiento. Bueno, y QCD, cromodinámica cuántica, fue acabada fundamentalmente en el año 73 cuando estos tres autores, Gross y Wilczek, y de manera independiente Politzer, propusieron lo que se llama ahora libertad asintótica, que no voy a hablar, pero básicamente es que la fuerza es como una especie de muelle y cuanto más se separan, más fuerte es, como si fuese un muelle, ¿de acuerdo? Que es muy raro, ¿no? Porque la interacción electromagnética es al revés, cuanto más se separan, menos fuerza hay, ¿no? En este caso, esta propiedad de libertad asintótica, bueno, pues digamos que cerraba ya la cromodinámica cuántica y la dejaba ya más o menos estructurada, ¿no? Aunque por supuesto hay problemas que todavía se investigan en ellos, ¿no? Bueno, no voy a entrar en estos detalles porque habrá una charla luego más adelante en el ciclo, pero en el caso de la interacción entre los neutrones y los protones hay una especie de acción interacción efectiva, porque lo que se intercambian entre ellos no son gluones, son piones, ¿de acuerdo? Y los piones están formados a su vez por quarks y gluones dentro, ¿no? Entonces, estos como es la interacción entre los neutrones y los protones, están unidos vía el intercambio de los piones, o sea que es una manifestación efectiva de la interacción fuerte. Como los piones tienen masa, tienen un séptimo de la masa del protón, pues eso hace que esa interacción sea de corto rango, o sea que puedan moverse poca distancia debido a ser objetos masivos, que cuesta mucho crearlos, ¿no? Y entonces es una interacción de corto rango, 10 a la menos 12, pero en ese rango pequeño es muy fuerte, ¿no? Por eso mantiene a los núcleos unidos. Recomiendo la charla del jueves día 13, para hacer propaganda del ciclo, porque Carlos Pena, un investigador del instituto, precisamente en el corazón de la materia va a hablar de esto, va a hablar de los quarks, va a hablar de los gluones y va a hablar de todas estas cosas que son muy interesantes y también muy misteriosas. Bueno, pues entonces hemos llegado a la conclusión todos de que la mayor parte de los fenómenos nucleares se pueden explicar usando la cromodinámica cuántica y la electrodinámica cuántica. Por ejemplo, la desintegración alfa o la desintegración gamma se pueden explicar por estas teorías. Por ejemplo, desintegración alfa, pues un átomo de radio pasa a dar un átomo de radón y un núcleo de helio, ¿de acuerdo? Lo que se llama una partícula alfa, ¿no? Y todo esto lo explican estas teorías, y lo mismo cuando tenemos un estado excitado de neón, pues emite un fotón y se desexcita, ¿no? Todo eso se puede explicar por estas teorías.
Pero, de nuevo, no todos los fenómenos se pueden explicar por estas teorías. Por ejemplo, este fenómeno, la desintegración beta, beta es lo que se llama ahora un electrón, ¿no? La desintegración beta, cuando tenemos un átomo de carbono, 14, se desintegra y da lugar a un átomo de nitrógeno, y también se ve que se emite un electrón y otra cosa que ahora hablaré de ella, ¿no? Bueno, es un neutrino, pero ahora la mencionaré. Entonces, no se sabía, cuando se descubrió este fenómeno, no se sabía por qué no se conservaba de forma separada, si os fijáis, el número de protones y de neutrones, ¿no? Por aquí tenemos 6 protones y 8 neutrones que forman el átomo de carbono, y sin embargo el átomo de nitrógeno está formado por un protón más y un neutrón menos, ¿no? Entonces ahí parece como que hay algo raro, ¿no? Es decir, parece como que un neutrón se transforma en un protón. Bueno, eso no lo sabían, pero luego hay una teoría, que es precisamente la teoría de las interacciones débiles, que se construyó en los años 60, en donde justamente explicaba este fenómeno y proponía un nuevo tipo de fuerza que era la responsable de la desintegración. Y ese tipo de fuerza es lo que se llama la interacción nuclear débil, y débil porque la constante de acoplo es mucho más pequeña que la constante de acoplo electromagnética, ¿no? Al revés de la interacción nuclear fuerte. Entonces, ¿realmente qué está sucediendo en esta desintegración? Lo que realmente está sucediendo es lo siguiente. Uno de los neutrones del carbono, pues, que está formado, como ya sabéis, por quarks U y D, pues hay dentro de él un quark D, el cual puede emitir una nueva partícula elemental desconocida cuando se descubrió la desintegración beta. Emite una nueva partícula elemental que ahora se llaman los W, famosos, también hablaré de ellos en un momento, que tiene carga -1, y entonces, como tenemos carga -1/3, si emites una carga -1, te quedas con una carga +2/3, o sea, lo transformas en un quark U. Entonces el neutrón pasa a transformarse en un protón, y el W, que es muy pesado, se desintegra, y se desintegra en un electrón y lo que ahora conocemos como un neutrino. O sea que esto es el proceso que explica la interacción débil, ¿no? La interacción débil, sin ella, también es muy importante porque sin ella no se producirían las reacciones de fusión nuclear en el Sol. En el Sol están continuamente, por ejemplo, los protones se transforman en neutrones debido a este tipo de interacción. Y bueno, si no tuviésemos la fusión nuclear, no nos calentaríamos y nos moriríamos todos, ¿no? O sea que también es muy importante en ese sentido para nuestra existencia. Pero bueno, no voy a hablar de esto en detalle. Mencionar un hecho interesante con respecto al tema del neutrino. En aquella época el neutrino no se podía detectar porque es una partícula muy difícil de detectar. Entonces lo que se veía era un átomo de carbono que daba nitrógeno y electrones y faltaba energía porque el neutrino llevaba energía. Pero como no se veía el neutrino parecía que no se conservaba la energía. Afortunadamente había un científico muy inteligente que era Pauli, que en los años 30, precisamente debido a ese efecto, postuló que debía existir una nueva partícula elemental, que era el neutrino, que era el que se llevaba la energía que no se medía, ¿no? Y Pauli tenía razón, acertó, porque 25 años más tarde, otro científico, Reines, con otros colaboradores, descubrió el neutrino. Y para descubrirlo, como el neutrino es una partícula muy difícil de detectar, se fueron a una central nuclear, porque en una central nuclear se produce un montón de neutrinos, miles de millones. Y entonces ahí detectaron los neutrinos, ¿no? Y por este gran descubrimiento le dieron el premio Nobel en el año 95. Bueno, pues la carga, no voy a hablar de estos detalles técnicos que no merece la pena. La carga, todas las partículas en principio pueden tener carga débil y la carga en este caso no está asociada tanto al tipo de partícula como a cómo se mueve la partícula, ¿de acuerdo? El spin y una serie de propiedades cuánticas que mejor no mencionamos. Lo que sí mencionamos, por ejemplo, es que el W que veíamos antes, que era el que mediaba la interacción nuclear débil, tiene una masa, es muy pesada, es una partícula muy pesadota, ¿no? Es elemental, pero pesa 80 veces la masa de un protón o casi como un átomo de rubidio. Un átomo de rubidio que está formado por 85 protones y neutrones, ¿no? Y sin embargo tenemos una partícula elemental que pesa lo mismo que todo eso. Como es tan pesada, es muy difícil producirla, generarla, y entonces es una fuerza también de rango corto, dura muy poco moviéndose, enseguida se vuelve a desintegrar y producir otras cosas. Y entonces esta fuerza pues, se da lugar entre objetos con una distancia muy pequeña, ¿no? Dice la -16 centímetros.
Bueno, entonces los quarks y los leptones, o sea, los leptones son los electrones, neutrinos, etcétera, llevan carga débil y interaccionan intercambiando su W y otra partícula, que no he hablado ya, pero bueno, lo menciono ahora, que es la partícula Z, que también es una partícula pesadota porque pesa 90 veces la masa de un protón, también es elemental. Entonces, fijaros, por ejemplo, esta es una típica reacción que se puede producir si lanzamos en un acelerador neutrinos contra neutrones, pues debido al intercambio de W, el neutrino se transforma en un electrón y el neutrón se transforma en un protón. Y este proceso se ha visto en los experimentos, ¿de acuerdo? O sea que está comprobado. Y otro proceso sería un neutrino, choca contra un protón y vuelve a salir un neutrino y el protón, debido al intercambio del Z, de la partícula Z. ¿Y cómo se ve que este proceso produce? Porque el protón se ve que hay un retroceso del protón debido al choque, ¿no?, con el neutrino. Eso también se mide, ¿de acuerdo? O sea que todo este tipo de cosas se han medido con mucha precisión. Con tanta precisión que a los científicos que propusieron esa teoría, por ejemplo, Glashow, Weinberg y Salan, fueron los que propusieron la teoría. De hecho, esto se llama la teoría electrodébil porque unifica de alguna manera la interacción electromagnética con la interacción débil. Pero bueno, no vamos a entrar en esas profundidades. Simplemente decir que ellos fueron los que la construyeron, los que la propusieron, y en los años 60, y les dieron el premio Nobel en el año 79, ¿no? Esto es curioso porque, si os fijáis, los W y los Z no fueron realmente descubiertos como tal, o sea, vistos en un acelerador, ¿no?, hasta el año 83 en el CERN, cuando estos dos experimentales, Rubia y Van der Meer, los pudieron producir, estas partículas elementales, y que también ellos le dieron el premio Nobel. Pero lo que es curioso es que a Glashow, Weinberg y Salan le dieron el premio Nobel antes de que se hubiesen realmente descubierto esas partículas, ¿no?, o producido en un acelerador. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón simplemente pues porque su teoría predecía este tipo de fenómenos. Y ese tipo de fenómenos en el CERN, en una colaboración que se llamaba Gargamel, lo descubrieron. Y en cuanto lo descubrieron, dijeron, esto es justamente una predicción de la teoría electrodébil. Otro dato anecdótico es que realmente el artículo en el que ahora todos estudiamos en la universidad y donde leemos todos estos cálculos de la teoría electrodébil fue el artículo de Weinberg, ¿de acuerdo? Y de hecho en ese artículo de Weinberg también usaba el mecanismo de Higgs, que ahora es tan famoso y de que luego hablaremos del mecanismo de Higgs. Pues ese artículo, cuando él lo publicó, lo llamó de manera muy modesta a Model of Leptons, un modelo de leptones, ¿no? O sea, un modelo de electrones, neutrinos. ¿Por qué tan modesto? Porque en aquella época había miles de modelos, cada científico tenía su propio modelo, ¿de acuerdo?, que trataba de explicar estas cosas, ¿no? Y entonces fue un artículo que pasó totalmente desapercibido, nadie le prestó mucha atención, ¿no? Pero en cuanto descubrieron esto, pues fue un boom, y entonces empezó a recibir un montón de citas, y mientras que había estado una serie de años sin recibir ninguna cita, de repente empezó a recibir una serie de citas, y ahora ya digo, sus fórmulas son las que estudiamos en los libros de texto, ¿no?, en la universidad. Bueno, y luego, posteriormente, Toff y Bellman demostraron que era renormalizable. Fijaros, esto es un poco repetición de la electrodinámica cuántica, ¿no? Es decir, la electrodinámica cuántica se construyó y luego Feynman, Schwinger, etcétera, demostraron que era renormalizable. Pues aquí lo mismo. Primero se construyó la teoría, estos la construyeron, no demostraron que fuese renormalizable, o sea, no demostraron que no tuviera infinitos de alguna manera, y estos dos científicos vieron que esos infinitos se podían cancelar y dar resultados finitos. Y también por ello recibieron el premio Nobel en el año 99, ¿no? Muy bien. Bueno, pues todas estas teorías, la interacción débil, electrodébil, etcétera, en el CERN se construyó justamente un acelerador gigantesco para poder comprobarla y para poder producir los W y los Z, ¿no?, estas partículas tan pesadas. Y entonces se construyó un acelerador que se llamaba el Large Electron Positron Collider, o sea, acelerador gigantesco de electrones y positrones, que tenía una circunferencia de 27 kilómetros, y en ella se aceleraban los electrones y los positrones a energías enormes, hasta energías de 200 G, bueno, 200 veces la masa de un protón, y de esa manera se podían crear los W y los Z. La idea es simplemente la relatividad especial. O sea, la relatividad especial, como sabéis, si tenemos energía cinética, la podemos transformar en masa, ¿no? Esa es la idea de Einstein. Pues aquí lo mismo, tenemos dos electrones que tienen una masa muy pequeña y como van con mucha energía cinética,
pues toda esa energía cinética les permite, bueno, hay un proceso, hay un diagrama de Feynman, crean un fotón y el fotón de otras cosas, pero al final, digamos, lo que producen son los W que son muy masivos. O sea que toda esa energía cinética, digamos, se la llevan los W y se crean su propia masa con esa energía cinética, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, esto es como si lanzáis dos coches de tamaño mediano, que puede pesar un coche de media tonelada, ¿no? Pues si lanzáis dos coches de media tonelada uno contra otro y producís un camión gigantesco, cada uno de 80.000 toneladas. Bueno, no hay camiones de 80.000 toneladas, no producís, yo qué sé. 80.000 toneladas son como 400 jumbos, como 400 Boeings, ¿de acuerdo? Un Boeing pesa 400 toneladas, más o menos. Pues eso es la misma idea, pero con partículas elementales, ¿no? Bueno, y luego esto lo comentaré más adelante, lo de la cosmología. Entonces, este es el CERN, que ya probablemente ya habéis oído charlas al respecto, pero bueno, esto es un poco el acelerador, que el acelerador está bajo tierra. Aquí se ve, se ha trazado ahí con un lápiz un círculo por donde va el acelerador, entre Ginebra y Francia, ¿no? Y aquí veis el acelerador bajo tierra, y en aquella época el LEP tenía 4 detectores, que están aquí, el Delphi, L3, Opal y Aleph. 4 detectores porque en física es una ciencia experimental. No se debe hacer nunca un único experimento, porque no nos podemos fiar de lo que nos diga un experimento. Si alguien nos dice que ha descubierto algo con un solo experimento, hay que chequearlo, ¿no? Bueno, pues aquí lo checaban 4 veces, ¿no? Efectivamente, si eso, lo que veían aquí en un experimento se reproducía en los otros, ¿no? Aquí veis por dentro el túnel y veis la máquina por donde van acelerados las partículas elementales, los electrones y los positrones. Aquí veis un señor que está por ahí midiendo cosas. Y aquí veis un detector de aquella época, ¿no? Este es un detector abierto por la mitad. El detector sería como esto, como si lo cortáis por aquí en medio, ¿de acuerdo? Y en este punto central se produce la interacción, ¿no? Los electrones y los positrones llegan, chocan y ¡pum!, producen un montón de partículas nuevas, W, Z y toda una serie de cosas que hay que medir con este artilugio tan enorme, ¿no? Bueno, pues entonces una vez que ya más o menos tenemos una idea del mundo de las partículas elementales, podemos construir nuestro zoo de partículas y ver cuáles son las partículas que conocemos y que sabemos que existen, ¿no? Entonces tenemos los quarks, U y D, el electrón y neutrinos, todos ellos con masas muy distintas. Por ejemplo, los neutrinos tienen una masa pequeñísima, no importa las unidades, ¿no? Lo que importa es cómo se comparan unas con otras, ¿no? Mientras que esto es 5, esto es 0,000001, ¿no? Nadie sabe por qué las partículas elementales tienen masas tan distintas. Esto es una investigación abierta. No sabemos por qué razón la naturaleza crea partículas elementales con masas tan distintas. Hay que explicarlo, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, y luego tenemos otras partículas que son las mediadoras, que hablábamos antes, que eran los fotones, los gluones y los W y Z, ¿no? También fijaros que los fotones y los gluones tienen masa 0 y los W y Z masas, pues 80 veces la masa del protón, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Entonces, aparentemente, las únicas partículas elementales en el mundo serían los quarks, electrones, neutrinos, gluones, fotones, W, Z, y nuestro amigo filósofo griego Demócrito tenía razón, ¿no? Porque allá por el año 440 a.C. Se le ocurrió una idea que era correcta, la verdad, que tenía mérito el hombre, que es que la materia está hecha de átomos, ¿no? Y efectivamente tiene razón. Lo único es que ahora sabemos un poquito más y sabemos que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, y los protones y los neutrones están hechos de quarks, ¿no? Y todas esas partículas están intercambiando fotones, W, Z, gluones, etcétera, etcétera. O sea que esto es un poco la idea que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, que la tabla periódica de este también gran científico Mendeleev, que construyó allá por los años 1869, la acabó de alguna manera de construir, pues la tabla periódica de Mendeleev ahora sabemos que se resume en 3 partículas elementales, ¿no? O sea, el quark U, el quark D y el electrón. Todos los átomos están formados de esas partículas elementales. Es decir, que en 100 años hemos conseguido, de alguna manera, resumir todo esto en esto de aquí, ¿eh? O sea, que ha sido un logro científico muy importante, que ha llevado 100 años, pero que desde luego tiene su mérito, ¿no? Pero ahí no acaba la cosa, ¿no? Porque resulta que, aunque es cierto que la materia ordinaria, o sea, como nosotros, ¿no?,
estamos hechos de quarks UD y de electrones. Cuando en los aceleradores producimos energías más altas, siguiendo la fórmula de Einstein, energía más alta, podemos crear materia más pesada, ¿no? Y entonces se ve que se pueden crear nuevos tipos de materias, o nuevos tipos de quarks y de electrones, ¿no? Y estos son los quarks que pongo aquí, y los nuevos tipos de electrones, que son parecidos al electrón, pero con una masa más grande. Los muones, la partícula tau, etcétera, y también otros tipos de neutrinos. Y como veis aquí una serie de quarks. Bueno, pues esta historia de los quarks también es muy interesante porque inicialmente se habían descubierto estos 3 quarks y luego hubo 3 científicos, Glasio, Iliopoulos y Majani, que predijeron en el año 70 que debería existir, por razones teóricas, que debería existir un cuarto quark que le llamaron C, charm, encanto, en inglés, y ese cuarto quark fue descubierto por estos 2 experimentales, Richter y Ting, en experimentos distintos, de manera independiente, y descubiertos en el año 74. Y eso fue un descubrimiento muy importante, ¿no? Fue un descubrimiento muy importante porque decía que había otros quarks que no se conocían, y eso explicaba muchas cosas, y a estos científicos experimentales dieron el premio Nobel por este descubrimiento en el año 76, ¿no? Muy bien. No acaba ahí la cosa, porque hubo 2 científicos japoneses, Kobayashi y Masukawa, que en el año 72 predijeron que debía haber una tercera familia de quarks, también por motivos teóricos, que no vamos aquí a contar. Y efectivamente, o sea, luego se descubrieron esos quarks. Es decir, en el año, el quark bottom, el que ahora se llama quark bottom, B, y el quark top, T, fueron descubiertos posteriormente, en el año 77 y en el año 95, en otro laboratorio de Estados Unidos que se llama Fermilab. Y por eso recibieron el premio Nobel en el año 2008, estos 2 científicos, ¿no? Bueno, y aquí tenemos nuestro amigo Higgs, ¿no? Es decir, también hay el Higgs, ¿de acuerdo? Ahora sabemos que existe el Higgs, que no es una simple idea que no se produce en la naturaleza, sino que existe el Higgs. También tiene una masa curiosa, muy pesada, 125 veces la masa del protón, y ahí está, ¿no? O sea, que digamos que este es un poco ahora mismo el zoo que tenemos de partículas elementales, ¿eh? Como veis, todas ellas son elementales, y no sabemos tampoco por qué hay 3 familias de partículas, ¿no? Con una parece que bastaría, ¿de acuerdo? Estamos hechos de estos quarks nada más. Entonces, ¿por qué la naturaleza produce 2 familias más? ¿Para qué? Bueno, hay ideas al respecto, pero no hay todavía ninguna explicación concreta de por qué la naturaleza produce 3 familias, y eso también es un misterio muy interesante en el cual hay mucha gente investigando, muchos científicos. Bueno, pues voy a hablar un poquito del Higgs, porque ya digo que habrá otra charla al respecto más adelante. El Higgs no es una partícula elemental más, ¿de acuerdo? No es una partícula, es algo más, ¿no? Una partícula elemental más. ¿Por qué es algo más? Bueno, pues porque primero tiene una masa enorme, 125 veces la masa del protón, y solamente el quark top es más pesado que el Higgs. El quark top pesa unos 175 veces la masa del protón. Además, es la primera partícula conocida que tiene spin cero, o sea que es un escalar, ¿de acuerdo? No tiene, los electrones y quarks tienen spin 1 medio. Y es la primera vez que se produce en la naturaleza, o sea que detectamos en la naturaleza una partícula escalar, que también es muy interesante, muy interesante. Por otro lado, el campo de Higgs, acordaros que la teoría cuántica de campos se definía, el objeto fundamental era el campo, no la partícula, ¿no? Bueno, pues el campo de Higgs define lo que es el vacío de nuestro vacío, ¿de acuerdo? Lo que es el vacío cuántico, ¿no? Porque digamos que el vacío no está vacío, sino que está lleno del campo de Higgs. O sea, el campo de Higgs permea todo el vacío y tiene una determinada energía. O sea que, por mucho que queramos, no podemos quitar de esta habitación el campo de Higgs, está siempre ahí, ¿de acuerdo? Y tiene una determinada energía. Entonces, en ese sentido es muy misterioso, porque es el vacío de nuestro universo, de alguna manera, ¿no? Esto es un poco como la idea del éter de hace muchos años, que se probó que estaba equivocada, pero ahora se prueba que está correcta, porque esta idea del éter cuántico funciona, porque se formula una teoría relativista y porque se demuestra experimentalmente que existe la partícula de Higgs asociada al campo de Higgs. O sea, la excitación del campo de Higgs es la partícula de Higgs. Bueno, entonces todas las partículas, como ya habréis oído en muchas charlas de divulgación, al moverse en este vacío que está lleno de Higgs, interaccionan con él, ¿no? Van rozando, si queréis, aunque todas estas palabras
hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Pero bueno, se van moviendo por ese vacío y entonces van interaccionando con el campo de Higgs. Y de esa manera generan su masa debido a esa interacción, ¿no? La masa de los W y Z es un poquito distinta, que no voy a... pero bueno, también se basa en el mecanismo de Higgs. Pero, por ejemplo, la masa de los electrones y los quarks, pues hay aquí... esto es lo que se llama un acoplo de Yukawa, ¿no? Por razones históricas se llama así. Y simplemente aquí hay un campo de Higgs y dos campos del electrón. Y entonces aquí hay una constante de acoplo. Y esta constante de acoplo determina la masa. Si la constante de acoplo es grande, la masa que genera el campo de Higgs al interaccionar con los electrones es grande, y si la constante de acoplo es pequeña, pues la masa es pequeña. Y de esa manera, de alguna forma, explicamos por qué hay una jerarquía de masas entre las partículas elementales. La pregunta última es por qué los acoplos de Yukawa son tan distintos unos de otros, ¿no? Y eso nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la idea, ¿no? Entonces, como veis, el Higgs es muy importante porque explica un poco la masa de todas las partículas elementales, explica lo que es el vacío, que no está vacío, y entonces es una partícula muy importante. Mañana os recomiendo que vayáis a la charla de Jesús Moreno, también investigador del instituto, porque nos va a hablar y después del Higgs, que bueno, pero introducirá el Higgs, ¿de acuerdo? Y contará todo esto con mucho más detalle de lo que yo he contado, ¿no? Bueno, pues entonces, debido a este gran descubrimiento del Higgs, pues se le dio el premio Nobel a una serie de científicos. Angler y Broad lo propusieron por primera vez en el año 64, el mecanismo de Higgs, este mecanismo que genera las masas, sobre todo explicaron las masas de los W y Z, ¿no? Y entonces, ¿por qué se llama la partícula de Higgs si realmente el mecanismo lo propusieron Angler y Broad, ¿no? ¿Por qué se ha hecho Higgs famoso y estos otros dos pobres señores no? La razón es que estos dos escribieron el primer artículo sobre el mecanismo, no debería decir el mecanismo de Higgs, sobre el mecanismo de generar masas, ¿de acuerdo? Es el mecanismo de generar masas, ¿no? El mecanismo de ruptura, lo que se llama ruptura espontánea de simetría. Lo propusieron, fueron los primeros que lo propusieron en un artículo, que tiene 2 páginas nada más, ¿eh? Con 2 páginas es suficiente para conseguir un premio Nobel, como veis. Y un mes después, Higgs propuso lo mismo, de manera independiente, porque en aquella época no es como ahora que tú escribes un artículo, lo mandas a internet y ya todo el mundo al cabo de un segundo lo lee y ya lo conoce, ¿no? En aquella época no era así, escribías un artículo, lo mandabas a la revista, luego mandabas algunas copias a algunos amigos, tal, o sea que prácticamente nadie se enteraba hasta que se publicaba en la revista, ¿no? Entonces, un mes después de que estos señores enviaron a la revista su artículo, Higgs envió también su artículo a la revista proponiendo el mismo mecanismo de una manera un poco más primitiva, no tan bien como estos dos, digamos, de alguna forma, pero bueno, que estaba ahí el mecanismo, ¿no? Y luego, un mes después, Higgs volvió a mandar otro artículo donde ese mecanismo, que de manera un poco primitiva había propuesto, lo hacía ya con más detalle y de una manera como más sólida, ¿no? Y lo manda otra vez a la misma revista, ¿no? Y la misma revista que le había aceptado el primer artículo, un poco más primitivo, el segundo artículo no se lo aceptó. El referí, lo que se llama la referí, el árbitro, ¿no? El que mira a ver, otro científico que mira a ver si lo que cuenta este señor está bien y se puede publicar o no, ¿no? Y entonces Higgs se quedó un poco aplanado y pues, siguió un poco trabajando y se le ocurrió, bueno, retocar un poco el artículo, pero sobre todo hacer una predicción experimental que se pudiera medir, ¿no? Y entonces puso dos líneas, lo podéis leer, donde dice que, bueno, que quizá con este mecanismo podría llevar asociada una partícula nueva. Y esa es lo que ahora llamamos la partícula de Higgs. Y por eso ahora se llama la partícula de Higgs, porque Broad y Angler no dijeron nada de una partícula nueva. Si ahora les preguntáis, bueno, uno ya falleció, por desgracia falleció justo un año antes de que les diesen el premio Nobel, ¿no? Broad. Pero si les preguntáis a ellos, os dirán que era tan evidente que había una partícula nueva que no lo escribieron, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es un poco la historia. Además, Higgs no lo mandó a la misma revista que se lo había rechazado, lo mandó a otra revista, el artículo este en que propone la partícula, ¿no? Y bueno, esto es un poco la historia y finalmente le dieron el premio Nobel por este gran descubrimiento 50 años más tarde, o sea, que hubo que esperar 50 años porque no había energía suficiente para producir esta partícula. O sea, como veis, este es el problema ahora mismo de la física de partículas elementales, ¿no? Que hay partículas tan pesadas que hay que crear aceleradores tan gigantescos que se tarda muchísimo en construirlos y es muy complicado, ¿no? Y entonces se tardó 50 años. Acordaros que el neutrino de Pauli tardó 25 años solo. Bueno, solo, 25 años, ¿no?
y el Higgs 50 años, ¿no? Bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, o sea que en ese caso, efectivamente, estuvo bien esperar. Bueno, entonces, ¿cuál es el presente actual? Pues el presente es el siguiente. El llamado modelo estándar de la física de partículas elementales es lo que hemos hablado, ¿no? La cromodinámica cuántica, la teoría débil y la teoría electromagnética. Y estas dos, como ya hemos dicho, son muy similares a la teoría electromagnética. En vez de tener electrones tenemos quarks y en vez de tener fotones pues tenemos gluones, W, zetas, etcétera. El modelo estándar funciona fantásticamente bien, todos los cálculos teóricos coinciden con los experimentos, no hay nada, ningún experimento que nos diga que hay algún fallo en el modelo estándar, y entonces podríamos, como se dice vulgarmente, apague y vámonos, ¿no? Decir, bueno, ya tenemos todo hecho, pues ya se acabó, ¿no? Bueno, además, no solamente eso, sino que también nos explica un poco la evolución del universo, ¿de acuerdo? Porque el universo, fijaros, aquí en esta tabla del universo, veis que a partir de más o menos 10 a la menos 10 segundos, o sea, de aquí en adelante, pues fue la época en que había todas estas partículas elementales, ¿eh? Y empezaron a interaccionar entre ellas, empezaron a formar átomos, empezaron a formar núcleos, núcleos, átomos, estrellas, galaxias, etcétera, ¿no? O sea que hasta 10 a la menos 10, 10 a la menos 12 segundos, toda esta teoría del modelo estándar nos explica perfectamente lo que ha sucedido en el universo. Antes de 10 a la menos 10, 12 segundos, bueno, pues la cosa ya se complica porque hay una fase que se llama... Se cree que hubo una fase que se llama fase inflacionaria, no de inflación económica, sino de otro tipo. También se expande mucho el universo, ¿no? Y eso hay teorías, pero todavía no se ha demostrado nada al respecto, ¿no? Y entonces os recomiendo, volviendo al ciclo y volviendo a hacer propaganda, justamente hay una charla el viernes 14 de Juan García Bellido, otro investigador de nuestro instituto, donde va a hablar justamente de inflación, ¿de acuerdo? O sea, de esta fase muy cerca del Big Bang, de la gran explosión, en la que se produjo una expansión exponencial del universo por razones desconocidas, se cree que se produce, y luego a partir de ahí se empezaron a producir las partículas elementales que ahora conocemos, ¿no? O sea que también es muy interesante. Bueno, entonces como veis el modelo estándar es fantástico, funciona muy bien, describe todo más o menos lo que conocemos, pero a pesar de ello, para no aburrirnos, podemos especular, ¿de acuerdo? Podemos hacer especulaciones, ¿no? Entonces podemos pensar, ¿existirán otras partículas que todavía no hemos detectado? Porque al fin y al cabo lo que hemos visto hasta ahora, en toda la historia de la ciencia, es que cuanta más energía tenemos, más partículas nuevas producimos. Entonces, ¿por qué igual esa cadena no tiene por qué acabar solamente con las partículas del modelo estándar, ¿no? Bueno, pues entonces, para esto los científicos han inventado lo que se llama simetrías, que son importantes en física y que no voy a describir. Simplemente para los que igual tenéis alguna idea del tema, acordaros que es fundamental la invariancia bajo transformaciones de Lorentz para construir la relatividad especial y otra invariancia que son transformaciones de Gauge, que es el modelo estándar que no he contado, ¿no? Pero son simetrías de nuestra teoría, ¿no? Bueno, pues entonces hubo una serie de científicos allá por los años 70 que se les ocurrió proponer una simetría más allá. Y esta simetría es lo que se llama supersimetría, ¿de acuerdo? SUSY abreviado en inglés. Bueno, esta supersimetría, ¿qué quiere decir? Pues en muy pocas palabras, porque ya estamos cortos de tiempo, ¿no? Y no ha llegado todavía la materia oscura, o sea que... Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir supersimetría? Supersimetría es una simetría entre bosones y fermiones, o sea, entre partículas con spin entero y spin semientero, ¿no? Entonces lo que se hace es se construye una construcción matemática que se llama lagrangiano, y se impone que ese lagrangiano sea invariante bajo esa simetría, ¿no? Entonces no voy a describirlo porque no tenemos tiempo, pero imponiendo esa invariancia que funciona con otras simetrías, como invariancia de Lorentz, etcétera, pues entonces uno lo que querría hacer con el modelo estándar es algo semejante. Bueno, vamos a ver si el modelo estándar tiene supersimetría. Y entonces queremos un poco emparejar partículas de spin semientero con partículas de spin entero. Quarks con gluones, electrones con W, etcétera. Pero no funciona, ¿de acuerdo? Haces eso y no te queda un lagrangiano que no funciona para nada, ¿no? Haces cálculos y nada. Entonces, ¿qué se le ocurrió a algunos científicos? Bueno, he destacado aquí uno de ellos, pero hay más, ¿no? ¿Qué se le ocurrió? Bueno, pues ya que en el modelo estándar no funciona, vamos a suponer que hay nuevas partículas que hacen que esa simetría sí que funcione, ¿no? Y eso quiere decir, propusieron que cada partícula conocida tiene un compañero supersimétrico. O sea que el espectro de partículas elementales lo doblamos así, de manera ala.
Y además, como no hemos detectado esas partículas, pues más o menos se piensa que las masas que deben de tener son como 1000 veces la masa del protón. Y por eso no hemos tenido todavía energía suficiente para producirlas en el CERN, ¿no? En el antiguo acelerador LEP, ¿no? Aunque se buscaron, pero no se encontraron. Entonces, bueno, pues las partículas supersimétricas tienen nombres curiosos, que, en fin, los quarks tienen lo que se llama squares, que quiere decir quark escalar, porque tiene spin cero, electrones, neutrinos, etc. Y otros nombres todavía más curiosos se le han dado, ¿no? Pues los gluones tienen unos compañeros que se llaman gluinos, fotones fotinos, W gluinos y Z cinos, ¿no? Esos son los nombres que hay. Bueno, los nombres lo de menos, ¿no? Hay que nombrarlos para poder hablar de ellos, ¿no? Entonces, si eso fuese cierto, nuestro zoo de partículas es todavía más complejo, ¿no? Porque si teníamos ya esta complejidad, ¿de acuerdo? Pues fijaros, ahora tenemos el doble, ¿no? O sea, cada partícula conocida tiene su compañera y el Higgs también, ¿de acuerdo? Incluso, de hecho, en esta teoría debería haber 2 Higgses, no solamente uno. Y entonces los Higgses tienen los Higksinos, que deberíamos detectarlos. Y, bueno, todas las 3 familias, pues sus compañeros supersimétricos. ¿Podemos comprobar estas especulaciones teóricas? ¿Podemos comprobarlas? Pues en principio sí, ¿no? Si tenemos más energía, vamos a la tienda, compramos más energía y entonces producimos las partículas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cogemos el LEP, conservamos el túnel gigantesco, pero cambiamos la máquina, y la máquina, en vez de acelerar electrones y positrones, acelera protones, ¿de acuerdo? Y entonces aceleramos protones a velocidades cerca de la luz y intentamos producir esa energía que necesitamos. Y eso es lo que se llama el LHC, Large Hadron Collider, ¿no? Un acelerador gigantesco de hadrones. Hadrones son los protones, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, repito, el túnel se conserva, se quita la máquina antigua, se mete una máquina nueva, se quita los detectores antiguos y se meten unos detectores nuevos más gigantescos todavía, ¿de acuerdo? Y eso es un poco la idea, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una de los... Hay dos detectores en el caso del LHC. Uno se llama CMS y otro se llama Atlas, pero bueno, CMS, por ejemplo, ya es lo bastante gigantesco como para impresionar. Como veis, ahí participan un montón de naciones, 160 instituciones, 2.000 científicos e ingenieros en este detector solo, ¿de acuerdo? Para construirlo y para manejarlo. Y el tamaño pues es bastante considerable, pesa como 12.000 toneladas, ¿no? O sea, como unos cuantos jumbos de los que me habíamos mencionado antes. Y tiene un diámetro de 15 metros y una longitud de 21 metros, ¿de acuerdo? Y por aquí chocan las partículas, se crean partículas nuevas y entonces se detectan de manera electrónica, etcétera, en el detector. Esto es una simulación de un choque, y aquí el problema que hay con este detector es que, por ejemplo, se van a producir partículas nuevas, pero también se van a producir las partículas ya conocidas del modelo estándar, que no nos interesan, porque ya sabemos que existen. Entonces, en el año 2012, por ejemplo, se produjeron unas partículas que se generan, bueno, unos jets, lo que se llaman jets, que se generan en cromodinámica cuántica, que no nos interesan porque ya sabemos que existen, pero, por ejemplo, se generaron como 10 a la 10 eventos de este tipo, o sea, como 10.000 millones, ¿no?, de eventos de este tipo. Y entonces resulta que si lo que queremos son detectar partículas supersimétricas, vía este tipo de diagramas de Feynman, pues resulta que haces el cálculo teórico y ves que como mucho vas a poder producir pues 10 a la 6 eventos de partículas supersimétricas, 1 millón. Entonces tienes que, entre 10.000 millones, tienes que buscar 1 millón de cosas que sean las nuevas. Y eso es muy complicado, Y por eso se ha creado la grid, o sea, un conjunto de ordenadores, todos funcionando conjuntamente para poder analizar todos los datos gigantescos que genera el acelerador LHC. Entonces esa es la manera en que se está tratando de detectar nueva física. A pesar de lo complicado que es, se detectó el Higgs. O sea, a pesar de esta enorme cantidad de partículas del modelo estándar que emborronan todo cuando hacemos la detección, sin embargo se consiguió detectar el Higgs en el año 2012. Aquí está Higgs, ¿no? Aquí está Higgs, ¿de acuerdo? Aquí está la detección y aquí está el diagrama de Feynman asociado, que son 2 gluones de los que hay dentro de los protones, chocaban. Y bueno, y aquí había una serie de cosas intermedias, se producía un Higgs y ese Higgs decaía en fotones. Aunque este proceso se produce de manera muy rara, pero los fotones son objetos muy fáciles de detectar en ese cúmulo de cosas del modelo estándar y se consiguió.
hoy en día ya se han producido 1 millón de Higgses en el acelerador, ¿de acuerdo? 1 millón de Higgses como este, ¿no? Bueno, y además, quizá este Higgs no sea el Higgs del módulo estándar. Es posible que este Higgs pudiera ser el Higgs de supersimetría de alguna otra teoría más allá del módulo estándar, y la gente está trabajando en eso, ¿no? Analizando en detalle ese Higgs y qué tipo de propiedades tiene. Entonces, bueno, como ya he dicho, ya mencioné antes el premio Nobel de Angler y Higgs, ¿no? Y yo simplemente quiero mencionar, antes de pasar a materia oscura, si me da tiempo, que para la física de partículas, aunque hay por ahí, os encontráis con físicos de partículas un poco cenizos, que están ahí como deprimidos porque todavía no se ha visto nada en el HC, no se ha visto nada porque todavía no tiene la energía máxima que se quiere obtener, ¿no? Ahora el año que viene empieza otra vez a funcionar, se ha retocado el acelerador y va a producir ya la energía máxima, ¿no? Y entonces es realmente, tenemos que estar preparados para más premios Nobel gracias al LHC, ¿de acuerdo? Porque se van a producir, si se producen partículas tipo supersimetría, por ejemplo, premio Nobel para los que lo predijeron. Si no se produce nada de lo conocido, pero algo nuevo, premio Nobel para que lo explique, ¿eh? Como sucedió con Gell-Mann. Gell-Mann no predijo los quarks de la nada. Gell-Mann resulta que había experimentos que había un montón de hadrones que nadie podía explicar y a él se le ocurrió la idea de los quarks. Bueno, pues premio Nobel, ¿eh? Entonces, como veis, estamos realmente viviendo un momento histórico en ese sentido. O vamos a ver cosas predichas o vamos a ver cosas no predichas y que habrá que explicar, ¿no? Años antes del LHC era demasiado pronto, muchos modelos pero poco experimento, y años más tarde habrá mucho experimento y ya se sabrá todo, o sea que es ahora cuando hay que hacer cosas, ¿no? Bueno, uy, aquí esto no acaba, ¿eh? Bueno, vamos a ver, gravedad. No hemos hablado de gravedad. Gravedad es la cuarta interacción de la naturaleza, ¿no? Aparte de las 3 que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces yo no voy ya a entrar en detalle porque no hay tiempo, pero la gravedad, como sabéis, es una fuerza muy importante. Es una fuerza mucho más pequeña que la electromagnética, por ejemplo, pero a grandes escalas es importantísima para mantener unidas a las galaxias, etcétera. Y lo que a uno le gustaría, las otras 3 teorías anteriores son teorías cuánticas, y lo que a uno le gustaría es cuantizar la gravedad, ¿no? Cuando uno hace los diagramas de Feynman con gravedad, o sea, asociando a la interacción gravitacional un gravitón, lo que se llama la partícula elemental asociada a la interacción gravitacional, pues resulta que lo que salen son infinitos, ¿eh? Y aquí no hay manera de normalizarlo. Entonces tendremos que esperar quizá, no sé si Topf, Bellman o quién, pero de momento nadie sabe cómo hacerlo. O sea que ese es un problema en cuanto a la gravedad. Posible solución, teoría de cuerdas, ¿eh? Teoría de cuerdas, propuestas hace ya unos cuantos años. En la teoría de cuerdas lo que se hace es que, acordaros que decía que la teoría cuántica de campos se basaba en partículas puntuales. Entonces lo que se hace aquí es proponer que las partículas no son puntuales, sino que son objetos extensos, como una cuerda, de tamaño muy pequeño, ¿eh? Esa es la idea, no hay más, ¿no? Bueno, hay mucho cálculo matemático, pero idea física sobre todo es esa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa idea? Pues que las diferentes vibraciones de la cuerda, los modos de vibrar de la cuerda, los asocias a distintas partículas elementales, ¿eh? Esto es un poco la idea. O sea que, por ejemplo, igual que una cuerda de un violín, pues tiene distintos modos de vibrar, ¿eh? Pues una cuerda elemental lo mismo, exactamente la misma idea. Y entonces, por ejemplo, pues esto es igual a un quark, esto es un electrón, etc. O sea que, digamos que tienes un único objeto fundamental y sus vibraciones producen las partículas que conocemos, ¿no? Lo importante de la teoría de cuerdas es que de manera automática en el espectro de esa teoría aparece el gravitón, ¿eh? Aparece el gravitón. Y entonces, de alguna manera se piensa que puede unificar la gravedad con el resto de interacciones, porque aparece el gravitón junto con las demás interacciones elementales. Incluso podría ser finita, no está claro, ¿eh? Porque los diagramas de Feynman son más, se puede trabajar con ellos mejor. En vez de tener un punto, tenemos una cuerda, un objeto extendido que se propaga, ¿eh? Y entonces, por esa razón, es más fácil eliminar de alguna manera los infinitos, pero eso todavía no está comprobado. Y aquí veis un teórico de cuerdas, ¿no? Este señor es un teórico de cuerdas que está tratando de trabajar con la teoría del gravitón, de encontrar cosas y demostrar que es renormalizable, que es finita, encontrar el modelo estándar de todo este caos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces os recomiendo la charla de mañana de Fernando Marchesano, porque justamente va a hablar de unificación y teoría de cuerdas. O sea que si estáis interesados en este tema, ir a esa charla. Y yo simplemente menciono ya que la teoría de cuerdas nos dice que todo este zoo gigantesco de partículas elementales estaría unificado en un único objeto fundamental, que sería la cuerda.
acuerdo? Y ya está. Y con eso se resume todo esto. Es un poco la idea. Mañana le preguntáis los detalles a Fernando Marchesano, ¿de acuerdo? Que ya no son tan sencillos, ¿no? Bueno, y además en cuerdas es que resulta que la teoría de cuerdas, para ser coherente, matemáticamente hace falta formularla en 10 dimensiones, ¿no? Y solamente vemos 4, pero eso será que hay por ahí unas dimensiones extra que son muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Pues también mañana se lo preguntáis al conferenciante, a ver cómo se arregla eso. Bueno, resumiendo todo lo que hemos dicho, aparte de estas especulaciones últimas que hemos hecho, básicamente todo en el universo se explica con quasi-leptones, intercambiándose fotones, W, Z, gluones, etcétera, igual también gravitones, ¿no? si realmente es coherente todo esto, y en un vacío de Higgs, etc. O sea, esto es un poco la idea, ¿no? General. Ahora, ¿es todo esto lo que existe en la naturaleza? Bueno, pues no. Porque hay todavía un gran enigma, que es la existencia de materia oscura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos segundos tengo para contar la materia oscura? 5 minutos, vale. Bueno, muy brevemente, ¿qué es la materia oscura? Nadie lo sabe, ¿no? Pero hay ideas al respecto. La materia oscura se sabe que existe porque gravitacionalmente, por ejemplo, esto es un clúster de galaxias, cada uno de estos puntos es una galaxia, ¿de acuerdo? Y se ve que esto que veis aquí pintado en azul, uno estudia cómo se mueve una galaxia alrededor de otras y ve que se mueve de una manera que no coincide con la ley de Newton. Falla, ¿no? Si aplica la ley de Newton, los movimientos, las velocidades no coinciden con lo que te diría Newton. La ley de Newton es una teoría clásica, no debería fallar, ¿no? Entonces, la explicación es que toda esta zona azul que se ve aquí realmente está llena de más materia de la que vemos, ¿no? Y cuando metes esa más materia en la fórmula de Newton ya todo funciona bien. Ya las velocidades son coherentes, ¿no? La masa es más grande, las velocidades son más altas y todo funciona bien. O sea que de forma experimental se sabe que debería existir algo que no vemos, ¿no? Algo que no vemos, no es luminoso como todo esto, ¿eh? Entonces, esa idea se debe a este científico que ya falleció, Zwicky, que la propuso en el año 33, y justamente estudiando agrupaciones de galaxias, clústeres de galaxias, ¿eh? Y entonces hay que asumir que hay materia no luminosa, y si asumes eso, pues ya todo funciona mejor, porque tenemos más materia, la fórmula de Newton funciona, y eso es lo que él llamó materia oscura. La materia oscura tiene interacciones gravitacionales, no tiene interacciones electromagnéticas, por eso no la vemos, pero la detectamos gravitacionalmente. Y la hipótesis realmente no es tan extraña si al fin y al cabo nos recordamos de que, por ejemplo, Neptuno, su existencia se sugirió porque había ahí un movimiento irregular de Urano, ¿no? O sea que en ese sentido no estamos aquí descubriendo, bueno, no estamos haciendo nada nuevo al respecto, ¿no? Se pueden hacer, debido a las observaciones astrofísicas, se puede deducir que el 85% de la materia del universo es oscura, ¿de acuerdo? O sea que tenemos aquí un 15% hecho de gas, estrellas, nosotros, y el 85% realmente es materia oscura. Esto es curioso. Entonces, como muchas veces habéis oído decir quizá, pues esto implica otra revolución copernicana, ¿no? Porque encima de que ya no somos el centro del universo, pues resulta que además es que tampoco estamos hechos de lo que la mayor parte del universo está hecho, ¿no? Esta charla, este comentario lo hice en una charla que había estudiantes y uno de ellos me dijo, bueno, estás viendo la botella un poco medio vacía, también la puedes ver medio llena, ¿no? En el sentido de que resulta que somos especiales, ¿eh? La mayor parte del universo no está hecho lo que estamos hechos nosotros, ¿no? O sea que, bueno, todo depende del punto de vista. Y además, y hay otro misterio más, que no voy a hablar de él, porque así no salimos de aquí, que es la energía oscura, que también habéis oído posiblemente mencionarla, ¿no? Y resulta que hay aquí 3 astrofísicos con 2 colaboraciones experimentales que descubrieron, para su sorpresa, porque no querían medir eso, descubrieron que el universo se estaba expandiendo, pero de manera acelerada. Fue una sorpresa para todos, ¿no? Para ellos inclusive. Esto fue como cuando Hubble descubrió que el universo estaba en expansión, lo mismo, no se lo esperaba y de repente ¡pum!, vio que estaba en expansión, ¿no? Pues estos señores descubrieron lo mismo, que estaba en expansión acelerada, y una explicación a esa expansión acelerada es que todo esto no es más que un trocito de lo que es todo el universo, ¿no? O sea que si contamos lo que es la energía
la materia es equivalente a energía, pues resulta que nos falta una cantidad de energía que es el 68%. Y ese 68% es lo que se llama dark energy, energía oscura, que nadie sabe lo que es y que explicaría esa expansión acelerada, ¿de acuerdo? Esto es un problema más misterioso que la materia oscura, porque la materia oscura, como ahora veremos, lo podemos explicar con partículas elementales, pero la energía oscura no. Es un problema más profundo. Nadie tiene ni idea de cómo resolverlo, nadie. Hay muchos modelos por ahí, pero ninguno coherente. Si alguno lo ha hecho de la audiencia, que me perdone, pero ningún modelo coherente realmente, ¿no? Alguna explicación posible podría ser la constante cosmológica. La constante cosmológica podría explicar, pero bueno, no voy a entrar en ello. O sea, la constante cosmológica es como el Higgs, como el vacío de Higgs, ¿no? Que tiene energía, ¿de acuerdo? O sea, que el vacío tiene energía y entonces esa energía sería esa energía oscura, un poco la idea, ¿no? El que descubra, el que explique la energía oscura, premio Nobel, ¿de acuerdo? O sea, que os invito. Bueno, entonces, esta es un poco la visión. Vamos a olvidarnos de la energía oscura de momento, vamos a empezar solo en la materia, no en energía. Y esta es un poco la idea ahora mismo. O sea, tenemos la materia más o menos que conocemos, formada por bariones, por nosotros, y luego tenemos por la mayor parte de la materia que no sabemos lo que es, y esto es como un iceberg, ¿no? O sea, que resulta que realmente conocemos este trozo y como el titanio nos damos cuenta que hay por aquí un trozo tremendo que nos va a hundir, ¿no? Bueno, en este caso no nos hunde, pero bueno. Y bueno, pues descifrar la naturaleza de la materia oscura es hoy en día uno de los grandes enigmas que todavía falta por resolver, y hay candidatos a resolver este problema. Los candidatos son meter una partícula elemental nueva que sea justamente esa materia oscura. Tiene que tener una serie de propiedades, tiene que ser estable o con una vida media muy grande, ¿de acuerdo? Debe ser neutra, porque si no experimentalmente no funcionaría bien. Y además debe reproducir la cantidad que vemos de materia oscura, es 85%. Eso debería cumplir todas esas propiedades. Bueno, sin entrar en detalles, dentro del modelo estándar no hay ninguna partícula con esas propiedades, o sea, no hay ninguna partícula conocida que pueda ser la materia oscura, y eso es una invitación gigantesca a investigar más allá del modelo estándar. O sea, que cuando hacíamos estas especulaciones de que si supersimetría, teoría de cuerdas, no sé qué, no sé cuánto, no solamente son especulaciones teóricas para divertirnos, sino que es que además algunas de esas partículas con las que especulamos resulta que puede explicar la materia oscura. Puede ser la materia oscura, ¿no? Entonces, ¿hay candidatos a materia oscura? Pues sí, hay candidatos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos podría ser una partícula supersimétrica. Hay más candidatos, que no voy a hablar, acciones, dimensiones extra, bueno, en fin, un montón de candidatos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que mencionamos partículas supersimétricas, un candidato posible sería una partícula supersimétrica. Hay varios candidatos supersimétricos, el que se llama el fotino, el que se llama el S-neutrino y el gravitino, el compañero del gravitón. Pero bueno, alguno de ellos podría ser la materia oscura. Vamos a suponer que que existen estas partículas, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que alguna de ellas es la materia oscura. Vamos a hacer esa asunción. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿cómo la podemos detectar experimentalmente? Porque como es materia oscura, no interacciona mucho, no tiene interacciones electromagnéticas, por ejemplo, entonces es muy difícil detectarla. Bueno, una posibilidad de detección sería pues con el LHC. En el LHC podemos producir partículas supersimétricas, ¿no? Como hemos visto antes, y entonces esa sería una manera de detectarla, pero hay una pequeña sutileza, que es que no podemos estar seguros de que es estable. La partícula que produzcamos en el LHC desaparece del acelerador, se escapa, si es neutra, ¿no? Sabemos que la hemos producido, pero no sabemos si se desintegra al cabo de 50 metros. Y realmente necesitamos que la materia oscura sea estable, porque se ha originado en el Big Bang y sigue aquí. Si no es estable, no la veríamos, no existiría la materia oscura. Entonces, no podemos estar seguros nunca en el LHC que cualquier partícula supersimétrica que detectemos sea la materia oscura. Solo podemos estar seguros si la detectamos en otro tipo de experimentos, ¿no? Como en experimentos que la detecten formando el halo de la galaxia, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que menciona aquí. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, la detección será o bien en la Tierra o bien en satélites que tenemos por ahí funcionando. Entonces solamente necesitamos conocer las propiedades del halo galáctico, cerca de la Tierra, que es donde vamos a hacer la detección, ¿no? Esto es una simulación de lo que sería el halo galáctico. Aquí tenemos la galaxia y aquí toda la materia oscura rodeándolo.
Esto es también un poco aquí veis que está el centro galáctico, aquí tenemos el Sol, en fin, o sea que por aquí estamos nosotros y por aquí deberíamos ver qué velocidad y qué propiedades tiene la materia oscura en esta zona, ¿no? Vamos a asumir, por ejemplo, que la materia oscura tiene una masa como de 100 veces la masa del protón, la típica masa de una partícula supersimétrica. Bueno, pues eso implicaría, podemos hacer los cálculos y vemos que implicaría que ahora mismo, por cada centímetro cuadrado de nuestra piel, y cada segundo nos estarían atravesando 100.000 partículas de materia oscura. Afortunadamente no nos damos cuenta, porque interaccionan muy poco, prácticamente nada, todas nos atraviesan como fantasmas, ¿no? Pero podrían estar ahí. Entonces la idea es que pongamos un detector con mucha material y ver si ese detector detecta ese choque de una partícula de materia oscura con alguno de los átomos del detector. Esta es un poco la idea. Llega una partícula de materia oscura, tenemos aquí un cristal, por ejemplo, choca con un núcleo del cristal, el núcleo retrocede, se mide ese retroceso y decimos, ah, mira, está retrocediendo, luego ha sido una partícula de materia oscura que ha chocado con él. La partícula de materia oscura sale para afuera y sigue su camino, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, para daros una idea de este tipo de experimentos, estoy ya prácticamente acabando en 2 minutos, para daros una idea de este tipo de experimentos, este, por ejemplo, es un experimento, aquí veis a este científico que está poniendo un cristal alargado de un material en el cual va a esperar a que choque esa partícula de materia oscura que está atravesando la Tierra, ¿no? Y aquí veis, pues ya ha colocado unos cuantos de esos cristales, bueno, están encapsulados, ¿no? Con una lámina, recubiertos de un material, pero ahí dentro están los cristales. Y aquí veis ya todos los cristales colocados. Por ejemplo, este experimento, en total cada cristal de estos que está aquí dentro tiene como unos 10 kilos, hay como 10 cristales, pues unos 100 kilos de material. Cuanto más material tengamos, más probabilidad hay de que choque una partícula contra ellos, ¿no? ¿Y otra forma de detectarla? Pues de manera indirecta. Por ejemplo, las partículas de materia oscura estarán, algunas de ellas chocando entre sí, se estarán aniquilando, producirán otras partículas como rayos gamma, como antimateria, como neutrinos, y eso lo podremos detectar, por ejemplo, en satélites como Fermi, o Pamela, o AMS, habéis hablado quizá en la prensa, habéis oído hablar de AMS o de Fermi, que detectan rayos gamma o detectan antimateria, y esos rayos gamma antimateria podría provenir de la aniquilación o la desintegración de la materia oscura en el halo galáctico. O también en telescopios, lo que se llaman telescopios Cherenkov, que son este tipo de telescopios que detectan también fotones, rayos gamma que llegan a la Tierra. Hay, por ejemplo, un telescopio que se llama MAGIC, que está en las Islas Canarias, aquí en España. Y es un experimento puntero a nivel internacional. No es solamente español, es una colaboración internacional, pero España tiene una participación muy importante. Y otro tipo de experimento sería porque la materia oscura se puede acumular en el Sol por efectos gravitacionales, el Sol la atrapa, la materia oscura, empieza a chocar unas con otras dentro del Sol, y al chocar producen neutrinos, ¿de acuerdo? Y los neutrinos llegan a la Tierra, y entonces se pueden detectar en lo que se llaman telescopios de neutrinos, que son, por ejemplo, aquí veis, este está en el Polo Sur, bueno, esta es la superficie del experimento, que tiene una superficie, como veis, de 1 kilómetro cuadrado, y aquí veis lo que es el experimento, O sea, hay una serie de tiras metidas en el hielo a través de agujeros en las cuales van los detectores puestos, y esos detectores lo que detectan es cuando un neutrino llega, choca contra el hielo, produce un muón, el muón sale a una velocidad más grande que la luz en el hielo, no en el vacío, en el hielo, y entonces emite lo que se llama radiación Cherenkov, y esa radiación la detectan los detectores, todo este montón de detectores que están aquí en estas cadenas que están colgando. ¿Veis el tamaño? Que es enorme, esta es la Torre Eiffel, o sea que esto es una cosa que está ahora mismo funcionando en el Polo Sur. Otra forma de detectarlo sería en el mar, y también hay otro experimento, que también hay grupos españoles trabajando en él, Antares, que está en el mar Mediterráneo, y es la misma idea, tienes una serie de cadenas con detectores a lo largo de las cadenas, y en este caso serían los muones que se producen en el mar, y también se detectarían esa radiación Cherenkov, y este es el experimento, en el futuro se construirá lo mismo, pero de 1 kilómetro cúbico de tamaño. Bueno, pues llego a las conclusiones, porque aquí el chairman, el director está ya con cara de enfado. Conclusiones. El modelo estándar de la física de partículas casi responde a todas nuestras cuestiones. ¿De qué está hecho el universo?
Sin embargo, como hemos visto en las últimas transparencias, hay todavía un enigma enorme, que es la existencia de la materia oscura. Dentro del modelo estándar no hay candidatos posibles a materia oscura. Entonces tenemos que asumir que existen nuevas partículas elementales para poder explicarlo. Unas posibles partículas elementales serían partículas supersimétricas. Hay más candidatos, no he hablado de ellos porque no tengo tiempo. Las partículas supersimétricas predicen que cada partícula conocida debería tener un compañero y tiene candidatos de que algunas de esas partículas supersimétricas puedan ser la materia oscura y en principio podrían comprobarse, detectarse en el LHC, y si son la materia oscura también experimentos de detección directa e indirecta. Supersimetría no es suficiente para unificar gravedad y que al fin y al cabo es otra interacción de la naturaleza, y entonces quizá teoría de cuerdas podría permitirnos conseguir eso, ¿no? Ya lo veremos en el futuro, y eso es un poco la idea de todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. Hay que ver todo lo que nos has contado. Imagino que habrá muchas preguntas, pero tenemos una charla a las 8 y vamos a considerar un par de preguntas rápidas. Os recuerdo que podéis ir a la página web y preguntar a un científico en la página web. Sí. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo quería hacerle, claro, dicen que poco tiempo, pero quería hacerle 3 preguntitas muy rápidas. A ver si es posible. Está colando. Mire, la primera pregunta están relacionadas. La primera pregunta sería, ¿de qué está hecha la masa de las partículas elementales? ¿Qué es información? ¿Es una crema? ¿Es electricidad? La segunda es si se están moviendo todas las partículas, sobre todo las partículas elementales en la materia, ¿de dónde sale la energía? ¿Es esa energía infinita? ¿Es eterna? Y ya la última, que le quería hacer, las 2 primeras no, como ves, son muy cortitas. La última sí ya es más importante, y es pedirle que nos diga por qué no han encontrado la fusión nuclear en los experimentos del LHC, la ignición de la fusión nuclear, porque uno de los motivos del LHC era con la velocidad de los protones de hidrógeno que se han hecho los experimentos, por lo menos encontrar una ignición de la fusión nuclear, pero no se ha encontrado. ¿Por qué? Bueno, empezando por la última pregunta, es la primera noticia que tengo que en el LHC se quería conseguir la fusión nuclear, en absoluto. En el LHC es un experimento de partículas elementales y es investigación básica y nunca se trató de conseguir nada semejante a la fusión nuclear. O sea, para fusión nuclear hay otro tipo de experimentos, que son experimentos que se hacen, por ejemplo, en unos reactores especiales. Hay uno en Rutherford, en el laboratorio de Inglaterra. Hay otros en Estados Unidos, aquí hay en el CIEMAT, en el Centro de Investigación Español, también hay un pequeño prototipo de un reactor de fusión nuclear, pero es otro tipo de experimentos, ¿de acuerdo? O sea que el LHC no tiene nada que ver con el tema de la fusión, aunque se está investigando en ello, pero en otros experimentos. Con respecto, bueno, había otra pregunta que era, ¿qué es la masa? Sí, lo puedes ver como que la energía y la masa son equivalentes. La masa lo puedes ver como energía condensada, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Por la idea de Einstein, energía y masa son completamente equivalentes. O sea que eso es básicamente. ¿De dónde sale la energía? La energía sale después del Big Bang, de alguna manera, ¿no? Todo es energía. Las partículas elementales, etcétera, todo tiene energía. Hubo un momento en que se produjo un Big Bang y de alguna forma se generó esa energía. ¿Cómo se produjo? De alguna manera es lo mismo que preguntar de dónde surgió el Big Bang. Nadie lo sabe, ¿de acuerdo? Hay explicaciones. Si vais a la charla de Juan García Bellido, él hablará de eso. Por ejemplo, una fluctuación cuántica. En mecánica cuántica hay la posibilidad de que se creen cosas de la nada, del vacío, en general del vacío, ¿de acuerdo? Del vacío ahora mismo se están creando pares de electrones y positrones que no vemos, pero que están ahí. Una posibilidad sería que no solamente el vacío, sino que de la nada, que era lo que había antes del Big Bang,
se crease una fluctuación cuántica que generase lo que ahora estamos viendo. Eso podría ser usando el principio de incertidumbre de Heisenberg, que permite ese tipo de fluctuaciones cuánticas. Ahí se da un paso más y se pasa del vacío a la nada, ¿no? O sea, es una idea muy bonita, está ahí, hay gente que está trabajando en ello, pero es complicado demostrarlo experimentalmente, ¿no? Aunque también era complicado pensar que Hubble iba a descubrir que el universo estaba en expansión, ¿no? O que estos señores iban a descubrir que había energía oscura, a nadie se le ocurría. O sea que, bueno, quizá en el futuro se pueda comprobar experimentalmente que esa explicación es una. Puede haber más, ¿de acuerdo?, con respecto al origen. Yo, en primer lugar, le quería felicitar porque me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho y muy denso. Pero yo hay una cosa que no entiendo. Bueno, yo vengo del mundo de letras, a lo mejor lo que le voy a decir le parece una tontería. A mí, desde luego, no me lo parece. Yo no entiendo en un campo de Higgs cómo el bosón de Higgs da masa, entendamos masa o como información, pero toda información tiene que estar sustentada en algo físico, que tenga fisicidad. Entonces, ¿cómo puede existir una partícula sin masa, digamos, sin fisicidad, que no sea real, que no tenga una... O sea, que no tenga, ¿me entiende?, que no tenga cuerpo, a no ser que sea una idea. No es ninguna idea. La luz de esta bombilla son fotones. Sí. No tiene masa. No tiene masa. Interacciona con nosotros y vemos, ¿no? Tienen energía. ¿De acuerdo? Tienen energía. Esa es su fisicidad, como se dice en letras. Fisicidad, no, pero quiero decir... lo que quiero decir es que la energía también tiene masa. Claro, es equivalente. Energía y masa son equivalentes, pero a veces... Pequeña, no. Pero si no se tiene masa es la nada, es una idea. No. La luz. La luz. A veces la energía está condensada y entonces lo vemos como masa, y eso sería el caso de los W, los quarks, etcétera, y a veces la energía es energía pura, que es el caso del fotón, los gluones. La masa se hace energía, se expande, y luego se contrae, y se vuelve a hacer masa, y se vuelve a hacer, o sea, la masa se hace energía y la energía se puede hacer masa, son dos caras dentro de lo mismo, pero la energía no es un vacío. Bueno, sintiéndolo mucho, me temo que voy a tener que... Podemos hablar luego. Que aguar la fiesta y parar el turno de preguntas porque tenemos que dejar sitio a la siguiente conferencia. Os invito a que utilicéis la página web para hacer este tipo de preguntas y se os responderán. Gracias.